Parce, muchas gracias a todos y todas las que vinieron. Vamos a hablar así, esperamos que se escuche bien. Eh, el tema aquí, pues, si se puede acercar un poquito y, y nos vamos viendo las caras. Lo primero, nuevamente agradecerle al Tibri, agradecerle a Uber, agradecer, yo creo que es el mejor lugar que podíamos escoger para hacer este conversatorio. eh, Habla de la ciudad, habla del fútbol, habla de la salsa, la misma ciudad llevando pues como nombres y lugares a las cosas. Cuando salimos del estadio, tenemos al frente por la 74 los hinchas del Medellín, la avenida Centenario, y tenemos abajo por la 70 la avenida Libertadores, y desembocamos acá en el Tigre a escuchar salsa y a seguir con las camisetas juntos, los del rojo, los del verde y todos los que lleguen. Entonces, qué mejor lugar que este para hacer este conversatorio. Eh, Gracias a Villa, pues, que aceptó la invitación, pues, como para hacer esta conversación. La veníamos pensando hace mucho rato, y me gustaría como empezar por ahí, antes de que Villa se presente y, pues, ya hable de su proyecto, porque yo creo que somos como proyectos, yo diría que como hermanos, o proyectos que nacieron juntos en pandemia. Diario de Campo, por mi parte, como un espacio, pues, para hablar de fútbol como fenómeno social y para hablar de muchas cosas, pues, que están alrededor del fútbol. Y Villa, pues, ahora está con su proyecto personal, pero digamos que empezamos a hablar, desde salsa hasta la sepultura. Ahí nos encontramos hablando de salsa, y finalmente, pues, ahora está con su proyecto que ha crecido un montón. Ahorita ustedes van a gozarse de la música con los vinilos. Eh, entonces, como darles otra vez muchas gracias por haber, venido. Para los proyectos yo creo que es muy bacano, pues, como, volverse como espacios de encuentro, y eso sería lo primero. Entonces, como de pronto vos, Villa, que cuentes algo del inicio de tu proyecto, para que también de pronto los que vinieron por Diario de Campo sepan que es Villa, y los que vinieron por Villa sepan que es Diario de Campo. Bueno, no, antes que nada quiero agradecerles a todos la presencia aquí en el Tigre, un lugar que es como nuestra casa y como dice Steve, es un lugar idóneo para hacer esta conversación. Eh, Como decía Steve, en pandemia nace Salsa hasta la Sepultura, un proyecto que hicimos con varios amigos, entre ellos David Páez, que también es una persona aquí de la casa. Y lo que quisimos hacer fue una emisora donde compartiéramos, mientras la gente estuviera encerrada y todo, compartiéramos pues melodía, digamos, salsa estricta, es decir, no lo mismo que escuchamos en Latina Stereo y otras emisoras, sino como irnos a más a profundidad con los artistas, hablar de ellos, hablar de anécdotas, versiones de temas, etcétera. El proyecto, digamos, al final de la pandemia, pues como que fue muriendo y coincidió con el tema del coleccionismo. Yo empecé con el coleccionismo de discos y quise como llevarlo por la misma línea, es decir, ir investigando, ir a hacer digging y buscar discos, orquestas de pronto desaparecidas de las que no se habla mucho, darles visibilidad, y relacionar también como lo hace Steve con el fútbol, relacionar la salsa con un montón de cosas que nos pasan a nivel social, con el tema del cine, el arte, etcétera, un montón de anécdotas. Entonces, es más o menos de lo que trata el proyecto Villarreque. Está acá presente. Bueno, y nos juntamos entonces en esa conversación, nos juntamos los dos proyectos que creo que se juntan por sí solos, porque tanto el fútbol como la salsa son como dos fenómenos, son producción, de grandes industrias, pero que finalmente también son, fenómenos populares. El fútbol lo jugamos en el barrio y eso es lo que nos gusta, por eso luego vamos a los grandes estadios. Y también, pues, finalmente la salsa, no solamente por las grandes orquestas o por saber mucho de música, sino porque la bailamos. Es que nos juntamos ahí. Y digamos que particularmente en Colombia, o el enfoque de este episodio tiene que ver con que en Colombia es el país donde se juntan las dos cosas. Si uno se pone a mirar, todos los países que son, salseros, son países beisboleros. En Colombia, si bien por el Caribe, digamos que también hay mucha salsa, y salsa colombiana que tiene una particularidad ahí, pues, con la mezcla de bastantes ritmos. Ahorita Villa nos va a contar más de eso. También hay béisbol. Digamos que se entremezclan un montón de sonidos que, al final, cuando llegan a Cali, a Medellín, también por el auge de los equipos, terminan siendo la salsa particular en la que se habla de fútbol. Ahí buscando encontrar algunas cosas en Perú, en Ecuador, pero son cosas mucho más nuevas, muy particulares, no de esa salsa de los 60, 70, 80, donde, digamos, podemos encontrar ese auge del momento de la salsa dura, eh, que, digamos, insisto, se da particularmente esa mezcla entre, entre salsa y fútbol, particularmente en Medellín. Ahorita, cuando vayamos a hacer, digamos, un pequeño recorrido por algunas canciones, bueno, les contamos que la dinámica va a ser que vamos a hacer una lista de canciones que al final, cuando terminemos, las ponemos para efectos de terminar la grabación y que nos quedemos en la fiesta.
primero vamos a hacer la referencia, las anotan, vamos a compartir una lista de reproducción por ahí por las páginas de Instagram también para que nos sigan. Pero ahorita las sonamos para que podamos como conversar primero y no se nos alargue mucho porque tema es lo que hay. Simplemente quería como hacer esa alusión y decir que incluso esa relación béisbol-salsa tiene hasta una confluencia no solamente en Estados Unidos, sino particularmente en Nueva York. En Nueva York, donde tenemos la gran referencia del fenómeno Fania, está también la referencia del béisbol moderno. Y esa relación que tenía particularmente Estados Unidos con Cuba, que también para meterle un poquito de historia y política y como esa gran influencia cultural antes del bloqueo tiene que ver también con el apoyo que hay desde Estados Unidos para la independencia de España. Entonces digamos que desde Cuba es que se empieza a regar como todo ese germen, tanto de la música anfrantillana, pero también del béisbol. Para abajo empiezan a haber otras mezclas y también tienen a haber otros imaginarios como lo son la salsa en particular. Mm, decir ahí que antes de que Villa nos haga como esa introducción de cómo llega la salsa a Colombia, para ir hablando del contexto futbolero, decir que la referencia futbolera en Colombia principalmente estaba ligada al tango. Y esa referencia futbolera, también decir que particularmente en Medellín, por toda la influencia o todo el poder de la industria musical en Medellín, tiene que ver, digamos, particularmente con esa relación que había de la producción, del intercambio de discos que había desde Medellín con Argentina. Aquí se habla mucho pues de Gardel como referente principal, pero además de eso, digamos, como que había más referentes de Medellín como ciudad tanguera, y pues incluso hoy podemos encontrar dos tangos de los dos equipos, el tango de Viva el Medellín, como particularidad, ese tango del Medellín lo canta Carlos Valdés, que es el mismo que canta el tango de Atlético Nacional, se llama Nacional, y los arreglos del tango que tiene Viva el Medellín son de Edmundo Arias, como particularidad. Luego también está entonces otra vez la industria musical de Medellín, está cantándolo también Carlos Valdés y lo produce Sonolux, otra vez la industria de la música que en Medellín como un elemento particular y que va a marcar una relación que también se va a dar en el fútbol, ahorita la desarrollamos un poquito más, y es que el talento está en todo el país, en la costa, en la costa Caribe y del Pacífico, pero que la infraestructura la pone Medellín. Entonces, por eso también se hace mucha salsa en Medellín, pero con talentos de otros lados, y luego uno va a ver, y el fútbol tiene un comportamiento muy similar, talentos de todo el país con la infraestructura en los centros poblados urbanos, Medellín, Bogotá y Cali. Yo lo dejaría como ahí, como de punto de entrada futbolera, y ya Villa nos cuenta un poquito como esa entrada de la salsa para luego ir metiendo los temas. Va, perfecto. Bueno, siempre hay una discusión, una pelea regionalista, diría yo, y es por dónde entra la salsa a Colombia. Entonces, los costeños del Caribe dicen, no, es que entra por Barranquilla, y la gente de Buenaventura y el Valle dicen, no, es que entra por Buenaventura. Y así como lo es el lenguaje y un montón de cosas a nivel cultural y social, no hay un origen único. Es una mezcla de cosas, una mezcla podría decirse, de casualidades. Pero en esencia, la salsa y la música como tal siempre ha sido muy ligada desde los años 20, 30 y 40 con los puertos. Entonces, la salsa inicialmente podemos decir que entra por ambos lugares, no hay un punto exacto de referencia, pero podemos decir que entra por ambos lugares y entra como música, como ritmos cubanos. Es decir, en esa época no se hablaba de salsa, sino que hablábamos de guaracha, hablábamos de mambos, hablábamos de otras cosas, son cubanos, pero no se hablaba particularmente de salsa. Pero lo que pasa es que en esa época ya teníamos nosotros nuestra propia música. Entonces teníamos al maestro Lucho Bermúdez, teníamos a Edmundo Arias, teníamos una serie de grandes referentes que ya tocaban nuestra música, pero que empezaron a verse contagiados por lo que iba llegando a los puertos. Entonces empezaron Lucho Bermúdez a tocar salsa, perdón, a tocar son cubano, a tocar guaracha, y ese es como el primer contacto que se da desde la música frantillana con Colombia, ¿sí? Lo mismo pasa por el lado de Buenaventura. Ahí te interrumpo porque digamos que miren que el comportamiento del fútbol como fenómeno también que llega desde Europa tiene como esa misma discusión, porque entonces la discusión es como por dónde entró el fútbol y hoy la historia oficial es como, no entró por Barranquilla, pero realmente hay cuatro teorías de por dónde entró el fútbol. Está justamente la costa Caribe, el Pacífico, como los dos puertos,
por la posibilidad justamente de la llegada de música, de gente que podía hacer el intercambio, pero además está la llegada por Pasto con la frontera con Ecuador y la llegada por Bogotá, digamos, desde ahí particularmente los militares que traían reglamentos y que dentro de las escuelas militares jugaban fútbol antes de que se jugaran pues como partidos en esos intercambios de los puertos. Entonces digamos que tenemos ese caso particular donde eso marca una cosa y es Colombia como un país tremendamente regionalizado. Como dato particular, aunque nosotros empezamos el fútbol mucho más tarde que Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, Colombia es el único país que cuando empieza a jugar fútbol profesional tiene equipos de 5 ciudades distintas. Casi todos los países empiezan su liga profesional jugando solamente en la capital. Chile tiene esa discusión con Valparaíso y tiene, digamos, como de dónde empezaron a jugar primero. Pero como país regional, marcadamente, Colombia es el único país que empieza con 5 ciudades distintas al mismo tiempo. Y entonces eso marca, digamos, la dificultad de entender a Colombia como un país de regiones que pasa para el fútbol y que pasa para la salsa. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí continuando entonces con el tema de la entrada pues de la salsa, o en esa época hablamos de música brantillana, eh, empieza a haber como ese primer contacto con los grandes directores y maestros de orquesta, Lucho Bermúdez, Edmundo Arias. Pasa el mismo fenómeno tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y es eso, es ese primer contacto y esa primera experimentación. Ya entrados los años 60, que ya hay como una mercantilización primero de la salsa, porque ya lo que pasa en Nueva York es que hay un agotamiento del mambo, ya el mambo deja de ser, ya los dueños de la música, de los espacios y todo, dejan de ser las personas de la alta sociedad, lo que era el Palladium, lo que eran esos centros, digamos, de entretenimiento y de baile, esos salones de baile, ya dejan de ser de las clases altas. Sobre todo se marca un punto de quiebre con el cierre del Palladium por venta de licor adulterado, pues, y de contrabando, ¿cierto? Entonces ya el mambo en esa época, pues que era lo más fuerte, y el cha-cha-cha se quedan sin un espacio, y ya lo que es el joven del barrio, un poco menos experimentado a nivel musical, empieza a tomar esa música como propia, como música del barrio. Entonces ahí es donde entra, ya empezamos a hablar de salsa, empezamos ya a hablar de un Willy Colón, empezamos a hablar de un Mon Rivera y un Eddie Palmieri, que empiezan a identificar al ciudadano de a pie, al ciudadano del barrio, con ese sonido crudo y rajado, muy diferente a lo que era el mambo, que era un poquito más estilizado, más elegante, un poquito más de salón. Ya en esa época, como ya hay una industria detrás mucho más grande que lo que había en los 50 y en los 40, esos discos empiezan a llegar por vía marítima, por los puertos, con mayor facilidad. Entonces, aquí también entra un fenómeno muy chévere que vale la pena hablar, y es el tema de los pickups, y son esos equipos pues de sonido grandes que se ven en la costa, y eso, a pesar de que eran muy recelosos con la música, empiezan a difundir esas sonoridades y hacen que la gente empiece como a identificarse, sobre todo la gente de los barrios, que pasa lo mismo con el fútbol, empieza a identificarse con esa melodía afroantillana. ¿Por qué? Porque en esa época no solo llegó salsa, también llegó lo que llamaban la nueva onda, la música go-go, que era más tirando como para el lado del rock y un poquito más como distinto. Pero digamos que la gente que más identificó con esta nueva onda y con esas otras músicas eran gente, digamos, de sociedades diferentes, sociedades más altas. La salsa se identificó directamente, perdón, las personas del barrio se identifican directamente con la salsa, con la sonoridad cruda, con las letras de la cotidianidad, del chismoso, del obrero, del zapatero, del cortador de caña, etcétera. Ya ahí pasa un fenómeno muy chévere, y es que como los picos eran como un monopolio de música, de hecho cogían los discos y les dañaban el sello para que nadie supiera que estaba sonando. Antonio Fuentes, el fundador de Discos Fuentes, empieza a coger orquestas, por ejemplo, la de Michi Sarmiento, el hijo de Clímaco Sarmiento, pues un maestro de la cumbia y la gaita y el porro, y le dice: venga, usted es capaz de tocar esa música en versión suya. Entonces Michi le dice: hágale, vamos para esa. Versionan El Negro y Rey, versionan Anacaona, toda esta música que ya se venía haciendo popular en Nueva York, en Estados Unidos, y que venía bajando por todo el Caribe, por todo Centroamérica. Y se da la particularidad en Colombia en que nosotros empezamos a versionarla, y eso permite que haya una difusión mucho más grande de la música, sobre todo hacia el centro, hacia Bogotá, hacia Medellín, y que también se da el fenómeno y la casualidad de que Discos Fuentes, que tenía su sede en Cartagena, traslada sus oficinas y su centro de producción a Medellín. Entonces es ahí donde ya empieza a jugar, ya que entonces llega Fruco,
y empieza a producir salsa netamente propia, empieza a versionar, se da el fenómeno del conjunto Miramar, aquí en Medellín por lo menos, la orquesta Sonolux, también se da el fenómeno en Bogotá y que empezamos a hablar de Pantera, empezamos a hablar bueno, de un montón de bandas y infinidad de bandas que ya empiezan como a esparcir ese germen de la música frantillana. Ahora, hay dos puntos de quiebre muy grandes que se han ya llegado a los 60s y es la presentación de Richie Ray y Bobby Cruz, que se da primero en Barranquilla y luego se da en Cali. Eso hace que muchas masas se reúnan, empiecen como a personarse y a decir, esta es la música, esta es la sonoridad que me gusta, voy a ir a verla en vivo, que Richie Ray y Bobby Cruz llegan a Cali particularmente por recomendación de Tito Puente, porque Tito Puente no podía ir. Y eso marca un boom y una cosa, digamos, que es como un punto de quiebre porque permite primero que haya más conocimiento de un montón de sociedades que de pronto no tienen acceso, digamos, a la salsa. Y segundo, que es ver la sonoridad neoyorquina que está muy arraigada aquí en Colombia al barrio en vivo. Entonces eso hace que ya mucha gente se motive, tal vez no con mucho conocimiento a nivel académico de la música, pero se motive a crear sus propias bandas, a crear sus propias versiones. Hay un montón de salsa poco explorada aquí en Colombia y como la habrá pues también en el mundo, pero es una particularidad muy chévere y que creo que ese mismo vínculo que se da en el barrio permite también que ya el deporte y sobre todo el fútbol empiece también a personarse y a decir, aquí hay una relación, aquí hay barrio, aquí hay comunidad. Y eso, eso que me estás diciendo me da la entrada para tomar como la primera referencia, porque digamos que esa posibilidad de versionar nos trae la primera referencia, digamos, aquí no vamos a abrir la discusión de lo que es o no la salsa, porque esa discusión es muy amplia, pero digamos ahí recogiendo toda la cantidad de ritmos, sonidos, esas mezclas que se hacían y que aquí en Colombia en particular tuvieron pues como unas influencias desde la cumbia, el porro, la gaita, ya vos mencionaste pues como ahí los sonidos que teníamos propios. Si uno se pone a mirar entre esa música afrantillana, la primera canción que yo encontré por lo menos con referencia futbolera es de un argentino, pero era Carlos Argentino, que fue cantante de la Sonora Matancera. Y según lo que yo encontré, hincha de Boca, hace dos canciones, una que se llama La Pachanga del Fútbol y otra que se llama La Pachanga de Boca, en ritmo de pachanga, como con sonido así de Big Bang. Y luego esa canción es versionada por los Teenagers, según lo que encontré, hay dos versiones por los Teenagers, y es tanto eso que están mencionando Villa, que las versiones son tanto de oído, que es lo que pueden alcanzar a escuchar, que la canción original de Carlos Argentino habla de dos jugadores, habla de Marzolini y San Filippo, dos jugadores de Boca y de la selección argentina, y los Teenagers cuando cantan la canción la cantan exactamente igual, y la cantan y dicen Bartolini en vez de Marzolini. Toma la pelota Bartolini, tira un bello centro para allá, allí la recibe San Filippo, tira un bello centro para acá. Como una cosa ahí muy particular. Años después, ya creo que es en el 94, Fruco la versiona nuevamente, pero la versiona ya con los nombres de la selección Colombia del Mundial 94. Entonces habla del Pibe, habla del Chonto y habla del Tino Asprilla. Pero digamos que esa posibilidad inicial de versionar habla pues como de una cuestión particular que se da. Y lo otro, en términos de esa forma de versionar, es que también pasa lo mismo con, y aquí voy a dar el punto de entrada a la lista de las canciones, que para que miremos varias canciones que hicimos como en un recorrido, no es una revisión exhaustiva, sino una exploración inicial. Seguramente habrán más canciones y las compartimos e intercambiamos con los Villos Caracas Boys. Con los Villos Caracas, lo que pasa es que muchas canciones que también cantaban en Venezuela las empezaron a cantar en Colombia con adaptaciones a las ciudades y a lo que pasa en la ciudad. O creo yo la principal referencia de eso es Las caleñas son como las flores, que en realidad, o la original es Las limeñas son como las flores. Canta esa canción, la adapta a Cali y entonces tenemos esa posibilidad de empezar a reconocer como cosas propias, referencias a la ciudad, referencias al barrio, referencias a la cultura popular propia, y ahí aparece el fútbol dentro de las canciones. Vuelvo a la Villos, y esto se lo decía a Villa, no es tiradera, es referencia justamente para ver cómo empieza a aparecer el fútbol en ese contexto de la música popular. Esto no es salsa, esto definitivamente no es salsa, las canciones siguientes sí son salsa, digamos entendiendo que hay una mezcla,
pero para tener como esa primera referencia, en el año 71 sale la canción Medellín de los Billos Caracas Boy. Esa canción es del año 71 y tiene una cuestión muy particular. Insisto, no es tiradera. Esa canción habla de Medellín, de sus barrios, de la Feria de las Flores, y en la parte final de la canción menciona Atlético Nacional, pero no menciona el Medellín. Yo no diría, ¿por qué en el año 71, si en ese año tenía Medellín 2 títulos y Nacional tenía solo 1, por qué menciona Nacional y no a Medellín? Resulta que ese año el Medellín había vendido su ficha a un equipo en Barrancabermeja que se llama el Oro Negro y no estaban seguros de volver a jugar. Ellos habían vendido, solamente que como el equipo en Barrancabermeja no le fue bien, finalmente volvieron a negociar, Medellín volvió a comprar la ficha y en el 72 vuelve. Por la razón de que no se menciona en esa canción es porque el Medellín iba a desaparecer. Ahí abrimos otras discusiones, insisto, no es tiradera, pero entonces aparece ya la música como la forma de contar los referentes cotidianos y populares, y uno de esos es el fútbol. También hay algo ahí muy curioso y es la presencia también de la industria, la industria disquera y la industria discográfica en todo ese entramado del fútbol. Por ejemplo, lo que fue Sonolux, creo que Sonolux prensó ambos. Bueno, hay como un tiraje de 45, hay discos de 33 que son más grandes y los 45 que son sencillos. Hay un tiraje de 45, tanto con el pregón verde como con No necesito que estés arriba, con portadas pues con el escudo del equipo y demás, que no sé si en su época, porque no logré pues como datearme bien de esa parte, pero no sé si en esa época eran promocionales que le regalaban a la gente o si efectivamente pues hubo venta de esos discos. Pero también es como ver la industria discográfica, cómo ve también en el deporte y en el fútbol una oportunidad de acercarse también al barrio y que la gente pueda relacionar ambas cosas. Es bien chévere. Yo por ahí traje también uno que ahorita lo podemos mostrar De una. y es bien curioso ese tema. A propósito de esa canción, ya por entrar en los temas de salsa, otra referencia ahí de los Billos. Billos le saca una canción a Millonarios, esa es del 71, la que le sacó a Medellín, y habla de Atlético Nacional, pero también tiene una canción de Millonarios, así es, para hablar de canciones con referencias futboleras y canciones futboleras. La que saca Millonarios es una canción futbolera, se llama Millo será campeón, es del año 72, y es muy particular porque ella empieza como otra vez ahí sí con ánimo de tiradera de los Billos. Me pareció muy particular que tomaran partido, porque en la parte final de la canción mencionan este es el ritmo que quiere cantar la gente y no será la cumbia de los 100 goles, perdón. Esta es la canción que tiene que cantar la gente y no la cumbia de los 100 goles. Me puse a googlear, a buscar, y la cumbia de los 100 goles es una cumbia para Santa Fe, y esa cumbia para Santa Fe es de Gabriel Romero, que es el mismo que compuso Glorioso Dim, que es la canción del Medellín. Entonces, como que esta gente estaba ahí reconociendo ritmos de afuera y reconociendo la cultura popular, y la cultura popular, fundamentalmente, el fútbol estaba ahí central en eso. Una cosa ya para digamos, marcar como ese sello personal que se empieza a dar, o ese sello nacional que se empieza a dar con estas primeras canciones, y es que las referencias de los tangos y de las canciones de fútbol que eran argentinas solían mencionar mucho a jugadores y equipos específicos, como el equipo campeón de tal año o el equipo de tales jugadores. Y cuando se empieza a hacer música aquí en Colombia y las salsas que se empiezan a hacer en Colombia, particularmente es una reflexión que hizo la Orquesta Los Núñez cuando hizo el Pregón Verde, es no nombremos jugadores para que la canción pueda mantenerse en el tiempo. Si hablamos de un plantel específico, se empieza a quedar vieja en el tiempo. Y lo otro es que las canciones que eran de Argentina, lo que solían hacer es ambientar también con narraciones. Entonces empiezan a cantar la canción y de un momento a otro entra una narración. Esto es una observación personal, porque yo creo otra vez que empezamos como a ver la inversión de los valores. Está el fútbol y está la fiesta. En Argentina, o los referentes de música argentina, tanto en el tango como lo que encontré con Carlos Argentino, ellos le ponen narraciones a la música, y nosotros le ponemos música a las narraciones. Los narradores colombianos cantan y es al gol y empieza a sonar la cumbia de fondo y la celebración es una fiesta, y eso marca finalmente pues como la forma en la que nosotros vivimos el fútbol.
la inversión de los sentidos. Para nosotros está la fiesta por encima, entonces le metemos música a la narración, para ellos está el fútbol por encima, entonces le meten narración a las canciones. Digamos, me pareció como un referente interesante. Yo creo que ahí también va relacionado al tema del baile, ¿no? Totalmente. Totalmente. Totalmente el tema del baile. Y volvamos, pues, es un clip que sacamos hace poquito ahí en el podcast. Nosotros nos vamos del Mundial 98 con Leider Calimeño Preciado bailando el pasito tuntún. Todo el mundo, pues, o la alusión a la que se hace normalmente es a la canción de Pa'l Bailador de Joe Arroyo, que se relaciona con ese pedacito de la canción, que él baila el tuntún. Y volvemos al Mundial con el gol de Pablo Armero, también bailando. Entonces, digamos, otra vez, el baile para nosotros es referente principal de la socialización y también se manifiesta en el fútbol. Si querés, Villa, miremos, hay una canción de las que encontramos que para mí es muy particular, porque las otras digamos que se entiende más porque estaban acá en Medellín, entonces pues a hablar del Medellín, de Nacional, o que estaban en Cali, entonces hablaban de Cali y de América. Pero entonces resulta que está este man Chico Cervantes, que es parte también de los Corraleros de Majagual, otra vez otro costeño haciendo música, y le hace una canción a la Unión Magdalena. Y hace una canción que se llama Garra Samaria, es la canción que poníamos de fondo en la publicidad de este conversatorio. Unión, salió la Garra Samaria con su toque de balón. Unión Magdalena queda campeón en el 68 y esta canción es del 77, es muy alejada, entonces es muy particular encontrar, digamos, como esa referencia, pero se ve que el man es hincha, pues como que el man tenía su canción y la quiso traer. Como referencia particular, decir que en el béisbol, ahorita que hablaba del béisbol, es muy raro que existan esas canciones en contextos tan cerrados como el contexto antioqueño, como el contexto rolo, el contexto andino en general. Nosotros hay una canción que bailamos todos, yo creo, pero yo me atrevería a decir que nadie se le sabe la letra. Es una canción que se llama La Pelota Caliente. Y yo creo que todos nos acordamos del coro y es La Pelota Caliente. ¿Qué dice el resto de la canción? Es un montón de referencias beisboleras muy específicas a equipos de béisbol, a jugadores de béisbol. Nosotros somos felices bailando. Y entonces la canción pegó mucho porque el ritmo es muy bueno. La bailamos, pero no le prestamos tanta atención. Me llamó mucho la atención esa canción. No sé, vos tenés como contexto esa canción de Chico Cervantes. La única referencia es que es parte de los Corrales de Majagual y que luego pues en su proyecto personal también tiene pues como esa canción. Los Corraleros es, hacete de cuenta, como la primera All Stars que hubo aquí en Colombia. Es como decir la primera Fania All Stars que hubo en Colombia, pero con cumbia y con todos esos ritmos de la costa. Y que también hicieron salsa. Y de ahí dos canciones juntas. Voy a mencionar primero la más vieja, por una razón muy particular, que es la que más se conoce, aunque no sea la primera, y es la canción obligada, El Pregón Verde. Ahí salen los duros, llegaron los fuertes, se visten de verde, ¿qué equipo será? Pregón Verde, lo digo porque yo creo que de las canciones futboleras es la más conocida. Tiene la particularidad que creo yo que este man, Aaron Núñez, dice como, venga, es un hincha de Nacional que le lleva la letra, le dice, póngamele la música, y él dice, pero venga, déjeme hacerle un cambio, no mencione jugadores, no ponga jugadores, vamos a mencionar solamente hay una alusión a Subeldía y a Maturana, es la única alusión que hay, pero él dice, no mencione jugadores, y claro, esa canción es del 83, y se vuelve famosa en el 89 porque quedamos campeones de la Libertadores, se habla de los puros criollos, o sea, la alusión en principio no fue como tan impactante, pero en el 89 incluso creo que ganaron los premios, no recuerdo pues como por ventas, porque es el momento pues en el que más suena. Es de la Orquesta Los Núñez. La Orquesta Los Núñez también le saca una canción al Medellín, no es tan conocida, se llama Homenaje Rojo y es de los 80. Invitados para que la escuchen. No me las sabía. Más No. conocida. Sigamos con otras dos canciones ya vamos yéndonos para Cali. Está Cali Pachanguero América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. y está Medellín Listo, ambas del grupo Nietzsche. Ave María, pa'l poderoso, mi Atlético Nacional. ¿Tenés ahí
alguna referencia a la Feria de Cali, porque luego viene el conjunto clásico. Pero como referencia, Digamos que ¿cómo que te referís con la Feria de Cali? con los 80, fútbol, narcotráfico, fiesta. Total. Y ahí hay un tema muy particular, y es que hablando de ese tema de lo que se movía pues en el Valle y en Antioquia por esas épocas, hay un tema que escribe Jairo Varela, el fundador del grupo Nietzsche, que lo escribe cuando entra a la cárcel, y es A Prueba de Fuego, que es una letra bien bonita pues a nivel de composición. Es una letra, me atrevería yo a decir que la composición más linda que tiene Jairo Varela, donde él dice como, ¿por qué me meten a la cárcel si yo me sacrifiqué y todo por mi bandera? Pero resulta que nadie, pues como que muy pocas personas conocen la realidad de Jairo Varela, y es que él fue testaferro pues de muchos narcos y demás, y por eso es que él cae a la cárcel, ¿cierto? Entonces hay ahí un contexto alrededor del fútbol y la música también, de esa época, digamos, turbia que tuvo que vivir el país. Y claro, y se entremezclan otra vez los dos elementos principales. Es como, pues aquí no vamos a romantizar ni mucho menos el narcotráfico, no le vamos a hacer apología a eso, absolutamente no. Todo el fútbol colombiano estuvo como atravesado por eso, pero como haciendo la alusión como de prioridades. Es como, usted tiene mucha plata para votar, ¿en qué la va a invertir? La invirtieron en fútbol y en fiesta. Otra vez, los referentes populares alrededor de lo que pasaba entonces con Gacha en Bogotá, con los Orejuela en Cali. En Medellín fue distinto, no vamos a hablar de Pablo Escobar, aquí tenemos una discusión amplia que no vamos a tocar a profundidad acá, pero los equipos en Medellín funcionaron de una manera distinta, justamente porque habían otras figuras, como la del primer extraditado por narcotráfico en Medellín, que es, se me fue el nombre en este momento, Hernán Botero, que era dueño de casas de cambio. Pero ¿en qué se invirtió en esos contextos? En fútbol y en fiesta. Y entonces en esos contextos se da también el auge, al mismo tiempo que se da el auge de la América de Cali, se da el auge y lo que hablan del dorado, digamos, de la Feria de Cali, donde habían gran cantidad de bailaderos, gran cantidad de orquestas, gran cantidad de conciertos. Entonces ahí ligo tres canciones. Uno, primero, Cali Pachanguero, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar, referencia. Se hace la alusión también aquí con Medellín, Medellín listo. Entonces se dice Ave María para el poderoso, mi Atlético Nacional, la referencia al fútbol nuevamente como alusión a la cultura popular. Pero luego viene otra canción que me parece muy particular, y es que, claro, se entiende que el grupo Nietzsche le cante a la América, se entiende que le canten a Cali, que le canten a Medellín, que le canten a Nacional. Pero hay una canción que se llama La Pelota, del conjunto clásico. Que la América de seguro ganará. Del 86, y es una canción a ese América que quedó 5 años campeón. Es justamente el año 86. Ahí en ese periodo América queda 5 años campeón y sacan una canción específica hablando del América de Cali. Yo creo que ahí también se puede hablar de algo, y es de por qué esas canciones calaron tanto en el imaginario pues, social de lo que es Colombia, lo que es Cali, Medellín y en general. Vos escuchás Cali Pachanguero sin estar en Cali, por ejemplo. Y es que para esa época ya, por lo menos en Nueva York, ya había como un agotamiento de la salsa, ya la época de la dorada de la salsa ya había pasado, que fue más o menos entre los 70s y el 81, 82. Pero a Colombia seguía llegando música nueva, seguía habiendo mucha música inexplorada, y estas dos canciones llegan en un punto, digamos, en un punto donde la salsa aquí todavía estaba muy, muy inexplorada, muy, digamos, muy biche y muy cruda total, y eso hace también que, digamos, alrededor de lo que ya venía llegando de Nueva York, de lo que era en esa época Larry Harlow, Rey Barreto, Willy Colón, etcétera, que era lo más popular que estaba sacando Fania en el momento, también como que empezar a sonar junto con esto. Y eso hace también que esto reciba una aceptación enorme. La gente en esa época estaba consumiendo y bailando salsa a lo loco, sobre todo pues desde la parte más popular, y también eso hace eso como que cala en el imaginario de la gente. Es chévere ahí esa parte. Eso digamos que ahí quiero pues como hacer otra alusión para no, digamos, como mencionar los lugares más obvios ahí, otra vez relacionados a Cali, a Medellín, donde yo creo que es donde seguimos teniendo pues como las principales referencias salseras, y diría yo también futboleras. Mm, Hay una canción de Willy Salcedo, Millos Campeón, que es del 88. También se prensó en 45.
En el 88 están cantando el equipo de Gamero, de la Gambetta Estrada, de Vanemerac. Hay una canción, yo no sabía, y Willy Salcedo es el mismo compositor de La Pollera Colorada. O sea, como que son artistas que están otra vez como presentes totalmente en la cultura popular, en la música más cotidiana que escuchamos. Ahí otra vez vuelve a esa referencia de hacerle como una canción a un equipo en concreto y también, pues digamos, de volver a hablar ya de un plantel completo. Em, y finalmente, pues digamos, como una de las referencias que encontramos, eh, otra vez volviendo, digamos que esas comparaciones más que poner uno por encima de otro, tiene que ver con la posibilidad de reconocer cómo nosotros eh, tenemos, sí, cómo construimos la narrativa cotidiana alrededor de una cosa como el fútbol. Y es una canción que saca Nietzsche en el 94 con el Tino Asprilla. El Tino Asprilla canta una canción con Nietzsche. Con los que dicen Tino, Tino, métela ya. La canción se llama Tino y Gol. Escúchenla. Me pareció muy charra por dos cosas. Primero, porque la canción está llena de doble sentidos todo el tiempo. Es el Tino Asprilla. Eh, pero es una canción que es como una versión. Ustedes de pronto conocen la canción que canta Maradona en el 92. Es una canción muy vieja, un tango del 40 y punta, no sé la fecha exacta. El sueño del pibe. Esta canción es una versión muy colombiana del sueño del pibe. Y yo diría, el sueño del Tino, él empieza cantando, yo quería ser cantante, yo quería la fiesta, pero me fue bien en el fútbol. Pero me fue bien en el fútbol, entonces me tocó vivir acá y no, qué bueno que pude sacar a mamá pues, esa misma referencia de estoy con mamá, mamá tiene la ilusión de que me vaya bien, la saqué de vivir ahí y cumplí mi sueño. Pero mi sueño, la primera parte de la canción es, yo quería cantar, pero me fue bien jugando fútbol. Y entonces ahí empieza pues como a desarrollar narrativamente la canción. Me pareció muy particular, tenemos nuestro rockstar también, el Tino Asprilla, que mejor que representante de eso. Y sí es como una versión ahí no es muy nuestra de eso que es el sueño del pibe. Estamos en el 94 nuevamente, ya en los 90 digamos que la producción de salsa es muy distinta, ya también yo creo que hay un agotamiento con Fruco, con esa salsa nuestra. Sí, totalmente. Sí, porque ya la salsa, digamos como que a nivel de ideas se va quedando corta. Ya, digamos, los ritmos que venían desde Cuba, el guaguancó, el montuno, la guajira, todo eso que se fue reinterpretando, inclusive a veces erróneamente en Nueva York, ya va como careciendo de innovación. Entonces ya se va agotando, ya la gente, ya para esta época empieza a llegar la música disco, empieza a llegar como otros ritmos más pegajosos y más digeribles para el escucha, que entonces hacen que la salsa como que ya empieza a ocupar como un lugar como relegado. Y ya empiezan ya como estas expresiones de la salsa romántica, ya empiezan las orquestas de salsa dura, por ejemplo, lo que hizo Willy Rosario, que Willy Rosario viene vigente desde los años 50, él se empieza a adaptar, digamos, como muchas otras orquestas a estas nuevas movidas, y ya empieza lo que llamamos nosotros la salsa rosada, la salsa motelera, y todas esas expresiones, pues, de esta nueva música. Y que yo creería ahí meto yo en tu tema, pues yo creo que creía que el principal cambio que hay no es tanto, digamos, que la salsa romántica musicalmente sea superior o inferior, sino que la referencia cultural es neutra y la referencia Totalmente, al amor totalmente. es genérica. En cambio, esta música de antes del auge de la salsa romántica, es música de lo cotidiano, de mi equipo, de mi ciudad, de mi vivencia, de mi oficio. Esta ruptura se da es que ya la referencia es general. El amor, claro, las historias de amor varían, pero no hay una referencia, digamos, situada, sino que son referencias generales. Y que hay algo, y es que la música frantillana naturalmente es música que narra las vivencias del jornalero, del trabajador. Si uno va a ver desde las canciones más clásicas como Moliendo Café, como todo este tipo de canciones narran la vivencia del trabajador, de los oficios más comunes y más, digamos, cotidianos que tenían las sociedades, sobre todo en Cuba, por ejemplo, que hablaban un montón de la caña, del cortador de caña, de cómo se veía en la molienda, de un montón de cosas que finalmente se trasladaron ya a la vivencia, que nosotros ya como que lo volvimos como un poquito más, llamémoslo más a la pillería, entonces ya del matón del barrio, del que mandaba, del que se robaba a todas las muchachas y en general pues como ese tipo de letras, pero finalmente sigue siendo lo mismo y es las vivencias diarias del caminante, del ciudadano de a pie. Y que ahí, para otro día, para otro conversatorio, hay que empezar a hablar del reggaetón, porque el reggaetón ha tomado ese lugar en el que se habla de la vivencia cotidiana y hoy las canciones que hablan de fútbol son de reggaetón.
desde una referencia obviamente con una industria mucho más estructurada, mucho más pensada, que piensa en todo, pero hoy la referencia futbolera la hace Pirlo sobre la América de Cali, la hace Ole sobre Atlético Nacional. Hoy el reggaetón ha tomado también ese lugar y nos da una reinvención de lo popular desde el reggaetón. Decir ahí que también ese momento en que se corta la salsa en los 90, también como referencia al fútbol, tiene que ver con que las barras, y ahí terminamos con unas alusiones a canciones salseras que son versionadas por las barras. O sea, canciones de salsa versionadas por las barras. Pero que decir que en principio, en los 90, también digamos que ese corte con la salsa tiene que ver con que las barras están apenas imitando lo primero que ven de Argentina, entonces lo que hacen es traer las canciones que son principalmente rock en español. Entonces, la primera identidad de las barras colombianas es lo que escuchaban de las barras argentinas. Ese fenómeno se empezó a dar en las finales de los 80, inicios de los 90, y si uno empieza a mirar ahora, es decir, desde hace 10 años, 15 años, las barras empezaron a versionar otro tipo de canciones como cumbias, porros, música tropical, salsa, y eso también marca, digamos, al igual que pasó con la salsa, que al principio eran copias, versiones, adaptaciones, y luego se empezó a conformar una identidad propia en la música. Lo mismo pasó con las barras. Eran primero imitaciones, adaptaciones, versiones, y luego se empezó como a dar una identidad propia de las barras colombianas. Hay algo que me parece muy curioso y es que vos mencionas que la identidad de las barras en Colombia nacen desde ese mismo, digamos, contexto musical de Argentina, que es el rock y todo eso. Pero es muy gracioso porque si vos ves digamos, la barra argentina de hoy, que seguramente también tendrá remanentes del rock y todo, importaron las cumbias de Colombia, no solo a nivel de barra, sino a nivel social. Y es curioso ver como ese intercambio cultural a nivel del tiempo. Es bien, bien curioso. La cantidad de vallenatos que hay en versión de cancha en Argentina, ustedes no se imaginarían. Pues los que tengan ahí como referencia que hay un montón que ellos están convencidos además que es cumbia de ellos, están convencidos que son de ellos, y hay un montón de vallenatos, así que por ahí hay un video de hecho de Carlos Tevez cantando vallenato, que como le empieza a cantar con el acordeón, se las sabe todas, y uno dice: "Hey, ¿por qué este man sabe vallenato?". No, es que todas las canciones de otra de la costa caribe importando música, ellos las versionan en cumbia y las llevan a la cancha. Eso también es un giro importante que habría que tener en cuenta ahí. Como última alusión, antes de empezar como a hacer una revisión rápida de esas canciones versionadas, decir que Alfredo Gutiérrez también hizo salsa y que también le hizo una canción pues a Medellín, que es de las más conocidas, Grita el pueblo clamoroso. Él mismo se declaró pues como hincha del Medellín, pues lo dijo como que una vez en un clásico se sintió muy querido y pues da esa canción como regalo, pero también decir que pasa lo mismo que con el Pregón Verde, que también había una canción previa que era para el Medellín. Aquí pasa el contrario, había una canción previa que se llama Verde Verde, que es para Atlético Nacional, que me pareció muy particular cuando la escuché. El coro es la misma música de Guantanamera. Bueno, no la va a cantar, pero luego se las compartimos en la lista de reproducción. El coro es la misma musicalidad de Guantanamera y es hablando del verde. Rápido, bueno, vos mencionaste Moliendo Café. Por alguna razón, Moliendo Café es la canción de cancha más versionada en todo el mundo. Y es una canción afrontillana. Y en la salsa también es de las canciones con más versiones que se conocen. Algo tiene esa canción, habrá que buscar el porqué, pero es la más versionada tanto en salsa como en canciones de cancha. En Italia, en Argentina, en Brasil, en Colombia, yo creo que todas las barras cantan esa canción. Referente inicial, pues como general. Está de la Fortaleza Leoparda, bueno, esa la traje de la Fortaleza Leoparda, pero también es una canción que es muy común en Argentina. Es la canción La vida es un carnaval de Celia Cruz, versionada también un montón, por un montón se la escuché a los Andes, y bueno, no me acuerdo, hay como 2 o 3 equipos que se la escuché, pero seguramente pues la tienen como muchos más. Cali Pachanguero, la toma el Deportivo Cali. Esa primera parte pues es vamos Cali, dame una alegría. Esa parte de Cali Pachanguero la tienen versionada. Y del DIM, yo no sé si es casualidad, El día de mi suerte. Pronto llegará el día de mi suerte. Y ellos la cantan, pronto llegará el día de la vuelta. Ah, discúlpeme, es la canción que ellos versionan, pueden tener más versiones, pero particularmente, ahí luego otro día sacamos un espacio para hablar de las construcciones narrativas de los equipos. Justamente escogieron El día de mi suerte. Ya mi suerte.
Pero yo creo que también hay que hablar ahí de un fenómeno, y es que si uno se pone a ver, por ejemplo, de la salsa que se consume, digamos, en el valle y en como la parte andina, Medellín, Bogotá, Cali, como que en toda esa parte, si uno se pone a comparar con la salsa que se escucha en la parte Caribe, en la costa Caribe, también hay una diferencia en sonoridades muy grande, porque digamos que el costeño es un poquito más guapachoso, más de ritmos como la pachanga, de formatos orquestales como la charanga, eh, como música más que tiende a la alegría, de temas más alegres. Si uno se viene acá a Medellín, uno se da cuenta de que entonces lo que más se escucha en el barrio es la Narváez, es Willy Colón, Héctor Lavoe, que narra vivencias un poquito más crudas y que musicalmente es mucho más cruda. Digamos que si uno escucha, no sé, El Malo de la Narváez, uno no piensa que es una canción alegre, es una canción realmente cruda. Y creo que también eso tendrá que ver con lo que versionan, por ejemplo, las barras en la costa donde contaste que creo que Quiéreme Siempre la versión al Unión o Junior, no Junior, recuerdo, Junior. Junior. Para mí es de las más bonitas, de las versionadas de salsa a cancha, la de Quiéreme Siempre de Junior. Y creo que también se ve en ese contraste en las barras, y es que ellos, digamos, versionan un formato de charanga, que es una canción hermosa, una canción alegre, pero entonces Medellín versiona una canción de un artista como Willy Colón y Héctor Lavoe, que se dedicaron a hacer música un poquito más cruda, un poquito más, digamos, de un contexto más pesado. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí otra vez no vamos a abrir la discusión de qué es o qué no es la salsa, pero sí digamos que yo diría que eso tiene que ver con que el, el acervo cultural, musical que está en la costa previo a la salsa era mucho más grande y que ellos toman eso para construir su salsa. En cambio acá digamos que son construcciones nuevas, que son construcciones salseras en sentido estricto, en el sentido de que son urbanas, construcciones que ya tienen alusión a la ciudad. Hay una canción de Fruco y sus Tesos que habla de el obrero, que habla pues de situaciones concretas de la ciudad, mientras que en la costa sí habían alusiones anteriores que luego son versionadas en salsa. Ahí también digamos que podría ser eso como la referencia que se puede como identificar ahí. Eh, Nacional, El Preso. Atlético Nacional, El Preso. Bueno, ahí está sonando otra que siempre se me olvida el nombre. El Caminante, creo que también es otra canción que versiona Atlético, pues la barra de los del sur de Atlético Nacional. Ellos, otra vez, ese contraste es muy claro. Hablar del Preso es totalmente distinto a hablar a Quiéreme Siempre. Y eh, de América, Caballo Viejo. Esa me la mostraste vos. Eso es chévere, esa Esa salsa es es, chévere, muy esa, chévere esa esa es versión. muy bacana. Bueno, no sé, ustedes tendrán de pronto más, no sé si vos tenés algo más para cerrar, alguna conclusión ahí como para seguir hablando de fútbol y salsa. No, yo creo que como conclusión realmente es ver, y me parece muy curioso, es ver cómo las dinámicas alrededor del fútbol funcionan muy similar de las dinámicas alrededor de la salsa. O sea, me parece que es un contraste bonito, es muy curioso, y creo que también nos da como esa visibilidad de cómo funciona la sociedad desde su interior, cómo funciona lo popular. Exactamente, son dos referentes populares, su comportamiento, digamos, está entremezclado. Y bueno, aquí abrimos una conversación. Ojalá podamos seguir profundizando en estos y otros temas que crucen el fútbol con otros temas de la cultura popular y que la salsa también siga explorándose, no solamente con esa mirada musical de quién cantaba más o quién tocaba más, sino de cómo en su momento explicaban un fenómeno cultural específico que estaba sucediendo. Nada, muchas gracias y si tienen preguntas, comentarios.